Vale. Creo que se ve, ¿no? ¿Me podéis confirmar con una manito levantada así? ¿Se ve el PowerPoint? No sé si sale o no sale. Sí, se ve. Ahora ¿Se sí. ve? Vale, Sí. perfecto. Muy bien. Hoy nos toca el atributo de la perfección, o Dios es perfecto. La verdad es que no me ha supuesto nada fácil el tener que preparar esto. Se entiende por la perfección de Dios, que es uno de esos atributos comunicables. Nosotros también podemos ser perfectos en cierta manera, pero aún así es sumamente difícil explicar cómo es que Dios es perfecto y cómo es que nosotros también podemos llegar a ser perfectos. Pero bueno, vamos a leer lo que dice la palabra, hermanos míos, y tengo el mensaje dividido en dos partes. La primera parte va a ser hacer un pequeño esfuerzo por explicar el hecho de que Dios es perfecto, y luego una segunda parte de autoexamen sobre lo que ya hemos estado aprendiendo de los atributos de Dios y sobre el estado actual de la iglesia. Nosotros nos estamos basando en un libro de Aidan Tozer, de los atributos de Dios, que son 2 tomos que os recomiendo leerlo y estudiarlo también vosotros mismos. Y la verdad es que es sumamente interesante que en especial en este capítulo, que es el último capítulo del primer libro, La perfección de Dios, habla muchísimo del estado actual de la iglesia, de su tiempo, y muy poco de lo que es la perfección en sí. Y es muy interesante por qué llega a esa, o por qué lo explica de esa manera. Y vamos a leer Isaías 40:25, y dice así, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Dios es perfecto, hermanos. Lo sabemos, lo hemos escuchado toda nuestra vida y lo damos por hecho, como damos por hecho que Dios es infinito, como damos por hecho que Dios es justo. Pero muchas veces de darlo por hecho a saber explicarlo, hay un abismo. Yo realmente no sé explicarlo. Yo voy a deciros lo que dice el diccionario, voy a deciros lo que dice la palabra, leer lo que dice la palabra al respecto y dar unas ilustraciones y una reflexión al respecto. El diccionario dice esto: perfecto es algo que tiene todas las cualidades requeridas o deseables, o que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. Un hermano nuestro dice que lo que es perfecto no carece de nada que debiera tener y no tiene nada que no debiera tener. La perfección es plenitud y completud. Y aquí tengo una pequeña ilustración respecto a esto. Lo que es perfecto no carece de nada que debiera tener y no tiene nada que no debiera tener. Seamos padres o no. Cuando nace un niño, ya sea el médico, los familiares, los padres mismos que están en la sala, en nuestro caso, cuando nacieron Caleb y Grace, por ejemplo, lo primero en lo que nos fijamos es que el niño que viene tenga los 5 deditos de las manos, de los pies, que tenga 2 ojos, que tenga una nariz. El doctor lo revisa y dice, bueno, este niño es perfecto, ¿no? No le falta nada y no le sobra nada tampoco. No tiene 6 dedos en los pies, por ejemplo, no tiene 6 dedos en las manos, por ejemplo, no tiene 3 ojos, al menos en la mayoría de los casos, ¿no? Y se dice que un niño es perfecto. Pero la perfección siempre es relativa. Siempre es relativa. Un niño así tal cual lo muestro en la imagen es perfecto. No le falta nada, no le sobra nada. Pero no podemos aplicar lo mismo a un caballo, por ejemplo. No podemos decir que el caballo tiene que tener 2 pies y 2 manos, ¿no? La perfección depende de su naturaleza en este caso. El niño es perfecto teniendo 2 manos y 2 pies, 5 dedos en cada mano, 5 dedos en cada pie. Pero un caballo es perfecto teniendo 4 patas, teniendo la forma que tiene. Si el caballo tuviera 2 manos nos asustaríamos, diríamos, ¿qué es esto? O si tuviera 2 pies nos asustaríamos, diríamos, ¿qué es esto? ¿No? Esta es la idea de lo que es perfecto, no carece de nada que debiera tener y no tiene nada que no debiera tener. Está completo. En otras palabras, está completo. Pero hay otra definición también, y es el grado más elevado posible de excelencia. Y una ilustración que tengo para ello es el ejemplo, por ejemplo, de un músico. Muchos de vosotros sois músicos, yo de música no tengo ni idea. Y cuando canto desafino hasta en el aplauso, hasta en los pensamientos desafino.
Pero un músico puede llegar a un grado de excelencia que tú dices, es un músico excelente, ha llegado a tal nivel que supera a todos los demás. Está Leo, que no tiene ni idea de música, y está este hombre, podemos llamarle Ronaldo, por ejemplo, que tiene un nivel asombroso con la guitarra. Y a la hora de cantar es impresionante, no le supera absolutamente nadie. A eso me refiero, con el grado más elevado posible de excelencia. Luego también puede aplicarse en el caso de los estudios. Una alumna ha llegado a tal nivel de notas que es un absoluto excelente en todos los sentidos. Un 10 por todos sitios, matrícula de honor. Podemos aplicarlo, por ejemplo, de una manera mixta a un coche. Un coche tiene todo lo que debería tener, tiene 4 ruedas, tiene un motor, funciona y al mismo tiempo es excelente. Este es el Peugeot 208, el coche del año 2020. Se da una serie de requisitos y se da por hecho o se afirma que es el mejor coche que han sacado este año, ya sea por el tamaño, por la autonomía, por la facilidad o la comodidad a la hora de conducir y por un montón de factores más. Está completo y es excelente. Pero ¿podemos aplicar estas definiciones a Dios, hermano? ¿Podemos decir de Dios que es el grado más elevado posible de excelencia? ¿Podemos decir de Dios que es perfecto, que no carece de nada que debiera tener, que no tiene nada que no debiera tener? ¿Podemos aplicar estos conceptos o estas definiciones a Dios? Y la respuesta rápida es no. No podemos aplicárselos a Dios. No podemos decir que Dios es lo más excelente que hay, como si fuera que hay una escala. El gusano es lo último y Dios es lo más excelente que hay. Hemos empezado el mensaje o la reflexión leyendo el texto en el que Dios dice, ¿a qué me compararéis? ¿A qué me compararéis? Dice el santo. ¿Qué hay que se pueda comparar conmigo? Y yo tengo 3 proposiciones o 3 argumentos o 3 frases de por qué Dios no puede ser, o sea, estas definiciones no se pueden aplicar a Dios. Hay muchas más cosas que añadir, pero he puesto 3. Lo primero es que Dios es incomparable. Por eso no podemos aplicarle estas definiciones. A Dios no se lo puede comparar. La perfección en las criaturas las podemos comparar. Este niño es perfecto, tiene 5 dedos en cada mano, y este niño es imperfecto porque tiene un dedo de más o le falta un dedo, por ejemplo. Pero la palabra dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. No podemos comparar al Señor. Solo las criaturas, las creaciones pueden ser comparadas entre sí. Un caballo y otro, un coche y otro, un árbol y otro. Lo segundo es que Dios no ha sido creado, hermano. Eso se da por hecho. Eso nosotros lo asumimos y lo afirmamos. Pero muchas veces no pensamos en ello. Dios no ha sido creado, Dios existe, existió y existirá por toda la eternidad. Él no ha sido creado como nosotros. Y respondió Dios a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Eso implica muchísimas cosas en las cuales no podemos profundizar ahora. Me encantaría, pero no podemos profundizar ahora. Pero Dios existe por sí mismo, hermanos míos. Dios existe por sí mismo, es una verdad absoluta. Y es una de las razones por las cuales no se pueden aplicar estas definiciones a Dios. Dios es inmutable. Dios no puede llegar a un grado superior de excelencia. Si decimos que Dios es perfecto, damos por hecho que Él no se le puede añadir nada, ni se le puede quitar nada. Él es. Y punto. No hay más que añadir al respecto. Dios es Dios. Dios es perfecto. Él es el que es. Porque yo, el Señor, no cambio, dice uno de los tantos versículos, Malaquías 3:6. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y ya tocará hablar de la inmutabilidad de Dios. Y uno se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué no se puede definir a Dios? Porque, hermanos míos, Dios es el perfecto. Dios es sencillamente Dios. Lo siento mucho si esperabais aquí una argumentación impresionante o una tesis que os dejara absolutamente claro esto, pero Dios es el perfecto y nosotros tenemos grados relativos de perfección. Dios es absolutamente perfecto, pero nosotros, las criaturas, podemos ser perfectos también, pero es muy, muy relativo. Y dice Éxodo 3:14 nuevamente, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Reflexionad un poco en esta
en esta frase que Dios mismo dice de sí mismo. Moisés dice, ¿cómo le tengo que decir que te llama? ¿Cómo tengo que referirles a los israelitas de ti? Dios le dice, yo soy el que soy, con eso es suficiente. Di que yo soy, me ha enviado a vosotros. Qué grande es el Señor, hermanos. Qué grande es el Señor. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Y la respuesta debe ser a nada. No te podemos comparar con nada, Señor. Es imposible compararte con alguna criatura, con algún rey, con algún emperador, con algún planeta o con algún sol. No podemos. El Señor es incomparable, hermanos míos. El Señor es incomparable. Dice también su palabra en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque básicamente es imposible tallar una imagen a la altura de Dios que se parezca a Dios. Los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios busca. Hermanos míos, perfecto o perfección en la Biblia. He dado la definición del diccionario, la cual es pobre para describir a Dios. El diccionario en sí mismo es pobre para describir cualquier atributo de Dios. Pero es muy interesante que en la palabra, no sé si lo vais a ver, pero bueno, lo voy a leer, he encontrado esto. La palabra perfecto tiene muchísimas acepciones. Puede ser en el Antiguo Testamento estar completo, estar lleno, estar completo, ser íntegro, ser sin defecto, por ejemplo, que es el predominante, el que más se repite. En el Nuevo Testamento la definición cambia un poco. Terminar, perfeccionar, completar, perfecto, genuino, completo, maduro, restaurar, preparar, completar, plenitud, muchas formas. Y nosotros al español lo hemos traducido como perfecto, o los traductores lo han traducido como perfecto, pero se utiliza tanto para Dios como para los hombres. Y es muy curioso, porque la perfección de Dios no es la nuestra. Sin embargo, Dios utiliza un lenguaje que sea familiar o que sea sencillo para nosotros para expresar la perfección. Y para mí es sumamente interesante, porque Dios es absolutamente perfecto y ni siquiera podemos definirlo o hay una palabra. Nosotros decimos perfecto como humanos, pero no hay una palabra para describir realmente a Dios. Dios es el que es, como hemos dicho antes. Así que la pregunta que a mí me surgía era, ¿perfecto aplica solo a Dios? Pese a que ya hemos dicho que no. ¿Pero perfecto aplica solo a Dios? La respuesta rápida es no. Nosotros podemos ser perfectos. Es más, la Biblia nos manda a ser perfectos, pero ¿cómo es posible? Es posible por medio de Cristo. Él nos hace perfectos. Pero perfecto tiene tantas acepciones como puede ser también ser similar al carácter de Dios o igual al carácter de Dios o ser maduros. Hay muchas acepciones a la palabra perfección. Lo que sí la palabra nos manda a hacer, dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si lo tomamos absolutamente literal, así como está, sin investigar más, nos vamos a quedar de piedra. O yo al menos me quedo de piedra. ¿Cómo puedo ser perfecto igual que mi Padre en los cielos es perfecto? Si Él no tiene ningún defecto, ninguna mancha, no tiene pecado, ¿yo cómo puedo alcanzar eso? Será posible cuando estemos en la presencia del Señor, pero aún así en esta tierra podemos ser perfectos. Cristo nos hace perfectos delante de Dios y cuanto más corramos la carrera de la fe, más podemos ir haciéndonos perfectos, más a la imagen de Cristo, que es para lo que hemos sido creados, hermanos. Podemos ser perfectos, alcanzar la total perfección sin pecado, totalmente santos aquí en la tierra sin mancha, es imposible. Es imposible. A los ojos de Dios somos perfectos, somos sin mancha, somos santos. Pero si nuestro concepto de perfección y el concepto de perfección que tiene Dios de absolutamente perfecto y el que tenemos como humanos, intentamos que se aplique a nosotros, ser absolutamente perfectos como Dios, es algo enteramente imposible, hermanos míos. Pero sí podemos acercarnos al carácter de Dios. Sí podemos crecer como creyentes, sí podemos ahondar en la vida espiritual, buscar más al Señor y eso se va a traducir en una vida conforme al carácter de Dios, como en el caso de David. David era perfecto delante de Dios. Sin embargo, si comprobamos o vemos la vida de David, era muy humano, muy imperfecto a nuestros ojos. Cometía muchísimos fallos. Los profetas, por ejemplo, cometían muchísimos fallos. Sin embargo, los ojos de Dios eran perfectos.
Sus corazones eran iguales al de Dios, buscaban a Dios, se arrepentían, glorificaban, ponían en primer lugar al Señor, pese a que caían y tropezaban en esta tierra. Así que espero no haberme liado mucho hasta ahora, hermanos míos. La idea es esta: Dios es el perfecto, Dios es el que es. No hay palabra para describir la perfección de Dios. La definición humana de perfecto no puede aplicarse a Dios. Sin embargo, en la Biblia encontramos que Dios usa perfecto para él, tanto como para las personas, la misma palabra o la misma idea. ¿Vale? Dios es perfecto y su ley también es perfecta. Son cosas que tenemos que aceptar por fe, hermanos míos. Muchas de estas cosas no podemos explicarlas. Yo he estado horas reflexionando, meditando, dándole vueltas para darme por vencido. No puedo explicarlo. Solamente puedo aceptarlo y puedo compartirlo con vosotros. Dice la palabra, Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos míos, muchas veces vemos la palabra de Dios y caemos en esta trampa moderna, o esta trampa no tan moderna, pero este engaño del enemigo que nos dice que la Biblia en ciertos aspectos es muy actual, muy real para el día a día, muy aplicable al día a día, pero en otros aspectos pensamos que igual es antigua, ¿no? Ciertas cosas solo se aplicaban en la antigüedad y no al día de hoy no se aplican. Por ejemplo, la manera en la que el Señor estableció el matrimonio, o la manera en la que el Señor trata la vida, o la manera en la que el Señor trata los géneros, el sexo. Pero la ley de Jehová es perfecta, hermanos míos. El Señor es inmutable. Tanto Él no cambia, su ley tampoco cambia, hermanos míos. Si el Señor ha establecido marido y mujer, va a ser marido y mujer hasta el fin de los siglos, hermanos míos. Nos guste o no nos guste, esté de moda para el mundo o no esté de moda para el mundo. El Señor es perfecto. Su ley es perfecta. Su palabra es perfecta. Sus mandamientos son perfectos, nos gusten o no nos gusten. Vamos para allá. Dios es perfecto. Y quería leeros la definición de un hermano, al cual la verdad admiro muchísimo. Y dice esto, para que lo penséis, ¿vale? Cuando aplicamos la perfección a Dios, queremos decir que Él tiene absoluta plenitud y completud de todo lo que tiene. Tiene absoluta plenitud de poder, tiene todo el poder. Tiene además absoluta completud de sabiduría, toda la sabiduría. Él tiene absoluto conocimiento, lo conoce todo. Él tiene absoluta santidad, Él es el santo. Dios es lo que es y eso es. Lo siento mucho que sea muy difícil de hacerlo de otra manera, hermanos, pero tenemos que aceptarlos. Dios es el que es y punto. Y glorificarlo por ello, y honrarlo por ello, y amarlo por ello. El poder y el ser de Dios, su sabiduría y conocimiento, su santidad y su bondad, su justicia y su misericordia, su amor y sus gracias, todos estos y más de los atributos de Dios son de una perfección increada, brillante y absoluta. No depende de nada, no cambia en absoluto. Dios es lo que es y eso es. Dios es el perfecto. Dice la palabra en Salmo 52, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Es muy interesante esta idea, hermanos. Las cosas son hermosas cuanto más se acercan a Dios y más feas cuanto más se alejan de Él. Y aquí tengo una pequeña ilustración. El cielo y el infierno, por ejemplo. El cielo es hermoso, el cielo es precioso porque Dios habita en medio, porque Dios habitará en medio de su pueblo. Por eso es precioso, aunque no hubiese el mar de cristal, aunque no hubiese ese árbol que da 12 frutos, aunque no hubiese calles de oro, por el hecho de que Dios está ahí ya es hermoso el cielo. Y el infierno es todo lo contrario. La presencia manifiesta de Dios, como lo está en el cielo, no está en el infierno. El infierno lo que hay es lloro y crujir de dientes, fuego que nunca se apaga, gusano que nunca muere. Todos los que han rechazado a Cristo, todas las personas inmorales que han decidido vivir su vida a su manera,
serán los que habitarán el infierno, los que sufrirán y pagarán en el infierno, y los redimidos estarán en la gloria del Padre. Pero hermanos, imaginaros que en el infierno no hay fuego. Imaginaros que en el infierno no hay gusanos. Imaginaros que no hay ningún tipo de dolor o sufrimiento por el simple hecho de que no esté la presencia manifiesta de Dios, el Dios perfecto habitando allí en medio. Ya sería algo absolutamente horrible que Dios no esté allí, que no puedas acudir a Dios, que no puedas rogar por misericordia, porque se podrá rogar por misericordia en el infierno, pero la misericordia no llegará. Será muy tarde. Aquí en la tierra estamos en medio, entre lo hermoso y entre lo horrible. Vemos nuestro mundo, vemos personas cambiadas, redimidas, renovadas como nosotros, como los que hemos creído en Cristo, que luchamos y que caemos, y al mismo tiempo vemos imperfección. Vemos la moralidad por los suelos, hermanos. Vemos que todo es corrupto, todo es sucio, todo es amargo, sufrimiento tras sufrimiento. Estamos en medio y tenemos aquí la oportunidad de glorificar a nuestro Señor y de buscar la hermosura. Y de buscar que otros puedan llegar a la hermosura, que otros puedan conocer a Cristo, que no tengan que verse en ese infierno, al menos no por nuestra culpa, hermano, al menos no porque nosotros no les hablamos del Dios santo, del Dios perfecto. Y no puedo deciros mucho más, hermanos míos. La hermosura, como decíamos antes, las cosas son hermosas cuanto más se acercan a Dios y más feas cuando se alejan de Él. Podemos aplicarlo, o el autor de este libro lo aplica, por ejemplo, a los himnos. Imaginaos, en 1950 más o menos se encontraba él. Y hablaba de esto, ¿no? De que las canciones habían perdido mucha fuerza. Cada vez hablaban menos de Dios y más del hombre. Y decía él, qué triste es esto. Pero unos himnos, un salmo, por ejemplo, si un cantante experto o un músico excelente cogiese un salmo, diría, mira, pero es que hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, no está muy bien, no encaja bien. Pero ese salmo es hermoso porque habla de Dios y honra a Dios, así como muchos himnos antiguos. Y yo no quiero parecer aquí el señor mayor que está chapado a la antigua. No, hermanos, pero sí, os invito a que comparéis mucho de nuestras canciones modernas, mucho de lo que cantamos en nuestras casas o en nuestras iglesias. Y os vais a dar cuenta de que muchas de las canciones de hoy en día hablan muy poco de Dios y mucho del hombre. Todo es mi, me. Parecen canciones canciones de ovejas, sinceramente. Pero mirad los himnos de antes, qué contenido tenían. Quizá no nos guste mucho la melodía, quizá nos parezca que es muy antiguo, pero hablaban de Dios, hermanos. Hablaban de la realidad del Dios vivo, del Dios santo que redime a su pueblo, que salva por medio de Cristo. Y no tengo mucho más que decir acerca de la perfección. Dios es el perfecto. Así que me gustaría pasar a la segunda parte de esta reflexión, de este pequeño mensaje, y hacer un poco de autoexamen. Os voy a pedir y os voy a rogar que por los próximos minutos, por favor, pensemos. Dejemos lo que estamos haciendo, dejemos de apuntar si estamos apuntando algo, dejemos las distracciones por un momento y pensemos. Hermanos, lo siento mucho si por algún motivo u otro no estáis de acuerdo en las preguntas que voy a hacer o en las reflexiones, pequeñas reflexiones o frases que voy a decir. Pero he estado luchando muchísimo en oración. He estado luchando muchísimo en oración. Y con muchísimo temor y temblor traigo este pequeño autoexamen. Y puede que sea verdad o no sea verdad en tu vida. Puede que digas, no, Leo, estás equivocado. Pues yo te invito que con la Biblia en la mano vengas y me digas dónde me he equivocado. O viendo la situación alrededor nuestra y me digas dónde realmente me he equivocado o cómo he fallado. Estoy totalmente abierto a discutir cada punto. La primera pregunta es esta. ¿Somos conscientes de que conocemos a Dios muy poco? ¿Somos realmente conscientes de ello? ¿O creemos conocerlo lo suficiente? Si no le conocemos lo suficiente, si admitimos que le conocemos muy poco, yo admito que le conozco muy poco, hermanos míos, muy poco. La siguiente pregunta, ¿es eso algo preocupante para ti? ¿Es algo prioritario?
El hecho de conocer más a Dios. Cuidado que no estoy diciendo que conozcas más de griego o que conozcas todas las traducciones o acepciones de una palabra en la Biblia. No, te estoy preguntando, estoy hablando de conocimiento de la persona de Dios. Intimidad con Dios. A eso me estoy refiriendo. ¿Te preocupa? ¿Es prioritario para ti eso? ¿O no es algo de interés ahora mismo y lo estás dejando quizá para más adelante? Solo quiero que lo pienses, ¿vale? Solo quiero que pensemos en estas preguntas. ¿Es nuestro concepto de Dios, nuestra idea de Dios, más digno de Él que hace un año, que hace unos meses cuando empezamos a estudiar los atributos de Dios? ¿Es nuestro concepto de Dios más digno de Él? ¿Cómo te ha afectado saber que Dios es infinito, inmenso, bondad, justicia, misericordia, gracia, que es omnipresente, que es inmanente, que es santo, que es perfecto? ¿Cómo te ha afectado personalmente? ¿O no te ha afectado quizás en nada? Quizás solo se ha quedado como conocimiento teórico en tu cabeza. Quizás solo lo tienes allí, te lo sabes de memoria, pero no ha afectado en tu día a día. Siguiente pregunta. Este conocimiento teórico que hemos recibido, todo lo que hemos estado asistiendo los domingos, ¿nos ha llevado a vivir vidas más santas? ¿Vidas más agradables a Dios? ¿A adorarle más? ¿Nos ha llevado a adorarle más este conocimiento que tenemos de los atributos de Dios? A adorarle no solo más, sino mejor. A buscarle más. No importa la edad que tengas. Lo siento mucho, pero esto no va dirigido a los jóvenes. Tampoco va dirigido solo a los mayores. Va dirigido a todos y absolutamente todos los que estén escuchando esto. Este conocimiento de Dios que tienes, ¿te ha llevado a vivir vidas más santas? ¿A adorarle más y mejor y a buscarle más? En mi caso muchas veces no es así. Muchas veces solo conocimiento intelectual. ¿De qué manera tu conocimiento de Dios ha impactado o afectado en tu hogar? Hay que ir a lo práctico, ¿vale? Hay que ir a lo práctico. No voy a dar aquí 10 pasos o 10 consejos para vivir una vida más santa, no. Son preguntas para que reflexionemos. Lo que conocemos de Dios ahora nos ha afectado a nuestra vida, a nuestro hogar, con nuestra familia. ¿Se nota que ha afectado para bien? ¿En tu vecindario quizá? ¿En tu trabajo? ¿En tu instituto? ¿En la universidad? La gente puede notar que ha afectado para bien el hecho de que conozcas más a Dios, o se ha quedado un simple conocimiento intelectual y apuntado en un cuadernito para cuando David Manso lo pregunta a final de año. ¿De qué manera tu conocimiento de Dios ha impactado o afectado en tus relaciones con tu esposa, por ejemplo? ¿De qué manera? ¿De qué manera ha afectado el hecho de que conozcas más de Dios? ¿Con tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿Con tus padres? Seas joven o seas mayor. ¿Con tus hermanos? ¿Con tus amigos? ¿Con tus jefes? ¿Con tus empleados si los tienes? ¿Cómo ha afectado el hecho de que conozcas más a Dios o que sepas de los atributos de Dios o que sepas más de los atributos de Dios si ya los conocías? Son preguntas para que reflexionemos. Y sobre el estado actual de la iglesia, esta sección lo he denominado ¿es posible que? Y yo ya puedo responder tú, no, Leo, no es posible. O sí es posible y debemos trabajar en ello. Y debemos orar y ponernos manos a la obra. El autor de este libro preguntaba, ¿es posible que hayamos ganado en lo externo? Hayamos ganado aceptación, hayamos ganado aceptación de parte de las autoridades, de la sociedad. Que no se nos persiga como se nos perseguía, como perseguían a nuestros hermanos o como persiguen a nuestros hermanos en otra parte del mundo. Es posible que hayamos ganado en lo externo, tengamos local, tengamos luz, tengamos todas las herramientas necesarias, los mejores instrumentos de música, pero quizá hayamos perdido en lo interno. Es una pregunta para que reflexionemos. ¿Es posible que entre tantas actividades y métodos hayamos perdido el temor reverente a Dios? ¿Es posible eso? Que entre tanto hacer, como Marta, nos hemos olvidado sentarnos a los pies del Señor Jesús y escuchar simplemente, sin hablar, sin hacer cosas, simplemente escuchar su voz. ¿Qué tiene que decirnos? ¿Es posible?
Es posible que las formas y lo establecido hayan reemplazado a lo santo y a lo puro. Es posible que nuestra forma de hacer las cosas hayan reemplazado las doctrinas fundamentales de la palabra. ¿Es posible? El autor de este libro hacía una reflexión muy interesante y muy fuerte. Decía que en muchas iglesias, si Dios se quitara del medio, la mayoría ni lo notaría. La mayoría ni lo notaría. Si Dios se quitase del medio, la mayoría ni lo notaría. Solo para que lo pensemos. ¿Es posible que estemos ofreciendo fuego extraño? ¿Que estemos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer? ¿Y estemos ignorando u obviando aquellas que sí deberíamos hacer? ¿Es posible esto? Que nos estemos ocupando en cosas que el Señor no nos ha mandado realmente y dejando de lado aquellas que sí son importantes. ¿Es posible que nos hayamos tomado unas libertades para con Dios que no nos corresponden? ¿Es posible que hayamos reemplazado a la majestad de Dios, el estar en su presencia con temor y temblor, con tratarlo como mi papá de arriba, ¿no? El que va a cumplir con todos mis caprichos? Yo le pido y él me da, en vez de entrar a su presencia y estar de rodillas, temiendo que igual de un momento a otro no te fulmine por tu pecado, por mi pecado. Y estar arrodillados agradeciendo por la persona de Cristo. Muchas veces creo que vamos más a pedir, como si Dios fuese nuestro banco, como si Dios fuese un padre o un abuelo que tiene que cumplir todos con todos los caprichos de su nieto. Dios no es un abuelo, Dios es un padre y es el Rey de Reyes, el creador del cielo y tierra. Es nuestro Redentor y Salvador. Es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Es el Dios 3 veces santo. No nos estamos dirigiendo a cualquiera. Es triste, pero si mañana nos invita el rey de España a su casa, iríamos con tal reverencia y con tal temor, pero muchas veces no entramos a los atrios del Señor de la misma manera. O es lo que yo pienso, es lo que yo percibo, es lo que percibo en mí mismo. Quizás solo aplica a mí y a nadie más, pero piensa en ello. Es posible que por evangelizar más y caer mejor a los que nos rodean con nuestro mensaje, hayamos sacrificado la calidad del mismo. ¿Es posible eso? ¿Es probable que porque más personas conozcan a Cristo, hemos empezado a hacer recortes en lo que la palabra dice? Hemos empezado a resaltar más el amor que la ira, más la bondad que la justicia. Y hayamos puesto una especie de Dios osito de peluche que todo el mundo quiera abrazar. No importa, porque ay, Dios es tan bueno. Pero olvidamos mencionar que Dios está irado con el pecador todos los días. Que todos los que rechacen a Dios están condenados. Son herederos del infierno. Que si no corres a Cristo ya, tu vida pende de un hilo. Que de un momento para otro puedes estar delante del juez y el veredicto va a ser que mereces el infierno por tus pecados. ¿Es posible que hayamos cambiado, suavizado nuestro mensaje quizá? Y la misma pregunta, dicho de otra manera, ¿es posible que por ganar más seguidores para Cristo hayamos obviado, suavizado lo que implica eso? Acordaos de que el Señor Jesús no ponía muchas facilidades para que la gente entrase al reino de los cielos. El Señor decía, oye, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que morir a sí mismo. Tiene que morir a sí mismo. Y muchas veces me doy cuenta de que nuestro mensaje es, ven a Jesús. Él te recibe con los brazos abiertos. Él solo es lo que le falta a tu vida para completarlo. Solo te falta a Jesús. Tu vida está muy bien. Tienes un poco de pecado, pero con que añadas a Jesús tu vida va a ser perfecta. Eso es una mentira diabólica. Lo digo así tal cual porque es lo que es. No es que solo nos falte a Jesús para completar nuestra vida. Sin Cristo no tenemos nada y nada de lo que tengamos merece la pena y nada de lo que podamos conseguir en este mundo vale para algo. Cristo primero, todo lo demás después. Busquemos primeramente el reino de Dios. Ese es nuestro mensaje, es lo que estamos predicando, lo que nos rodean, que probablemente el Señor te pida todo, probablemente te saque todo para que puedas servirle y honrarle mejor. Duele y tenemos miedo de que nuestra cuenta bancaria quede vacía de un día para otro,
que perdamos nuestro coche, que perdamos a nuestra esposa, a nuestro marido. Tenemos miedo de perder a nuestros hijos. Pero si el Señor, para seguirte, quiere que pierdas absolutamente todo, predicamos ese mensaje tal cual es, que el Señor nos manda a negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos. Es para pensar. Es posible que por agradar a los que nos rodean, a nuestros amigos del instituto, del trabajo, con la que nos tomamos un cafelito por la tarde, con nuestro jefe, por caerle bien a nuestro jefe, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros padres. Es posible que por agradar a los demás hayamos sacrificado nuestra santidad o estemos sacrificando nuestra santidad. Es posible que por caer bien a los demás nos estemos comportando como los demás. Es para que lo pensemos. Es para que meditemos en ello. Es posible que por querer ganarles, por querer caerles bien a quienes sean en nuestro círculo de amistad, tengamos que sacrificar lo que agrada a Dios. Porque si es así, estamos pecando doblemente. Estamos agradando al hombre y encima estamos contradiciéndonos, estamos contradiciendo nuestra fe. Es posible que nos hayamos conformado a una vida devocional casi robótica, de levantarnos por la mañana, leer rapidillo, lo primero que salga allí, la buena semilla. Está muy bien, hay que leerlo, hay que leer la buena semilla, es muy útil. Hay que leer un versículo, es muy útil, es que debemos leer un versículo, pero ¿estamos profundizando en la palabra? ¿Estamos realmente buscando al Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Al Dios que me ha redimido en eso que estoy leyendo? ¿Estoy realmente buscando la intimidad con Dios? ¿O es una relación muy rápida de me levanto por la mañana, hola, ¿qué tal? Y ya nos vemos por la noche, cuando acabe las cosas importantes que tengo que hacer? ¿Es posible que nuestra vida devocional se haya reducido a una oración cortita y a una lectura rápida? Es para pensarlo. Es para que meditemos en ello. Si es que hay una vida devocional siquiera. Es posible que nuestro servicio o devoción a Dios se haya convertido en algo que depende de nuestro estado de ánimo. Para que lo pensemos también. ¿Será que si me levanto una mañana de buen humor, entonces sirvo a Dios de buena gana? O si me siento bien, sirvo a Dios. Y si no me siento bien, no sirvo a los intereses de Dios, sirvo a los míos. ¿Será que nos estamos moviendo por sentimientos o estado de ánimo a la hora de servir a Dios antes que de las realidades absolutas que encontramos en la Biblia? Dios no cambia. Nosotros nos levantemos de mal humor o de buen humor. Dios es el mismo. El mundo esté de una manera o de otra, Dios es el mismo. Sea Sodoma y Gomorra, sea España en el siglo XXI, Dios es el mismo. No depende el estado de las cosas alrededor o de nuestra carne para que sirvamos y honremos y glorifiquemos a Dios, hermanos míos. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo perfecto, el mismo santo, por los siglos de los siglos. Es posible que nuestro servicio devocional a Dios no se mueva por sentimientos o estado de ánimo, pero se mueva solo por cumplir con obligaciones. En mi caso muchas veces lo es, os lo confieso y os lo admito, muchas veces por cumplir con obligaciones. Pero debiera ser una consecuencia de corazones agradecidos. Una consecuencia de un corazón que busca agradar a Dios, busca glorificarle, busca honrarle por lo que Él es, por lo que Él es, empezando por allí, y también por lo que Él ha hecho, pero por lo que Él es. Es posible, es posible. Y aquí podría estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Sinceramente, me da completamente igual, aunque estoy abierto a vuestros argumentos, hermanos. Pero lo he estado reflexionando mucho. ¿Es posible que por conocer y temer tan poco a Dios, temamos mucho al hombre, a lo material, a lo temporal? Solo para que lo pensemos. ¿Es posible que conozcamos tan poco de Dios, que temamos tan poco a Dios, que en consecuencia tememos mucho más al hombre, tenemos mucho más a perder nuestro trabajo, tenemos mucho más miedo a perder a nuestros hijos, a que se vayan nuestros hijos de casa, a que se vayan nuestros hijos, el Señor nos los arrebate, a que perdamos a nuestros amigos? ¿Es posible? Porque si tememos más a los hombres que a Dios, no estamos agradando a Dios. Estamos viviendo en pecado. Por más que no forniquemos, adulteremos o robemos o mintamos.
Pero si estamos temiendo más al hombre que a Dios, no podemos agradar a Dios de ninguna manera. Y una cosa más práctica, más actual y del día a día que estamos viviendo ahora. Es posible que temamos más al coronavirus y sus consecuencias en todas las áreas, económica, salud, la que sea, sociopolítica, da igual, que al Dios vivo y verdadero en el que decimos creer. ¿Es posible? Yo he escuchado mucho más en el círculo de la iglesia últimamente del coronavirus que de Dios. Cuando muchos pensaban que el coronavirus lo que iba a hacer es llevarnos más a Dios, lastimosamente nuestras conversaciones están plagadas de esta moda, de este problema actual, pero no es un problema eterno. El coronavirus puede matar tu cuerpo, puede matar el cuerpo de tus familiares, puede meterte bajo tierra, como lo decíamos el jueves. Pero ¿qué pasa de las almas que van a ir al infierno? ¿Qué pasa de nuestra eternidad con nuestro Dios? ¿En serio merece más la pena inundarnos día tras día de información acerca del coronavirus, algo que es perfectamente pasajero, aunque sus consecuencias duren años? Pero es algo pasajero, es algo temporal, no merece tanta atención nuestra, hermanos. Por más que sea algo actual, por más que tengamos que ser responsables y cuidadosos, está muy bien, pero si eso sacrifica nuestro tiempo con Dios, sacrifica nuestra conversación a otros de Dios, hablar a otros de Dios, hermanos míos, estamos pecando. Si el coronavirus está por encima de Dios, estamos pecando, y arrepintámonos y volvamos a Dios. Esto se aplica a todo. Si hablamos más de nuestro trabajo, hablamos más de Netflix, de una serie o de una película que hemos visto, lo siento mucho, pero estamos pecando. Estamos pecando. Cualquier cosa que se ponga por encima de Dios. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Salmo 105, 4. Me gustaría terminar con la oración final del hermano que ha hecho el estudio de los atributos de Dios, en el que nos hemos basado en cierta manera. Y dice así: oh Dios Padre nuestro, qué fácil es reincidir, estar viviendo y sin embargo estar muerto. Cuán fácil es convertirse en parte de un tropel de gente de iglesia jovial que charla y ríe tontamente mientras el mundo envejece, el juicio se acerca, el infierno ensancha sus límites y el anticristo se prepara para tomar el mando. Mientras el mundo se unifica y se alista para un rey, oh Dios, mi iglesia está jugando y diciendo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos más gente que asiste. Tenemos más dinero de lo que jamás tuvimos. Nuestras iglesias cuestan más y nuestras escuelas están llenas y nuestros programas son muchos. Pero estamos olvidando, oh mi Dios, que la calidad de nuestro cristianismo ha sido grandemente afectada. Oh, restaura otra vez, clamamos. Vuelve a restaurar a tu iglesia su visión de ti. Vuelve a restaurar a tu iglesia la visión del gran Dios. Muéstranos tu rostro, tu hermoso rostro, una permanente visión de la majestad. No te pediremos un haz de luz fugaz, queremos una permanente visión de ti en toda tu maravilla. Oh Dios, los hombres pecan una y otra vez mientras se ríen de la religión. Se ríen de ella y la toleran. Pero, oh Dios, hemos perdido nuestro temor y nuestro sentido de majestad y nuestro asombro. Vuelve a darnos, oramos, la majestad de los cielos. Vuelve a darnos una visión de la majestad para que podamos saber cuán maravilloso eres. Tu majestad, cuán brillante, cuán hermosa tu misericordia en las profundidades de la ardiente luz. Envíanos adelante a orar, a caminar sabiendo que en verdad estamos en el huerto, así como caminabas tú en el huerto al aire del día y Adán se escondió. Oh, cuántos de nosotros, Señor, nos escondemos detrás de una cosa o de otra porque no estamos preparados moral y espiritualmente para salir y caminar contigo. Pero caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Moisés miró tu rostro y su rostro brilló. Oh Dios, envíanos no solo a ser conversos, sino a glorificar al Padre y a presentar la hermosura de Cristo a los hombres. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.